Esto es Radiando, un espacio para compartir lo infinito. Cuando nos hablan de mujeres admirables, generalmente escuchamos sobre Esther o María, pero hay otras mujeres de la cultura judía que, aunque no son muy citadas, también merecen ser recordadas por su grandeza. Y esta cápsula, sin pretensiones religiosas, quiero dedicársela a ellas. Empezaré con Agar. Su historia está en Génesis 16. Resulta que Abraham y Sara recibieron una promesa divina, que serían los padres de muchas naciones a través de un hijo que les nacería. Pero ya eran bastante maduritos como para concebir un niño. Pasó el tiempo y Sara vio que no llegaba el bebé deseado. Entonces decidió actuar por su propia cuenta. Le dijo a Abraham que tomara a Agar para que ella le diera ese hijo prometido. Si pensamos fríamente, eso fue un abuso hacia Agar, pero al ser esclava no tuvo otra alternativa y no creo que haya sido muy grato para ella dejarse tocar por un anciano. En cambio, Abraham gustoso hizo caso a su mujer y se acostó con la jovencita. ¿Cuántas veces habrá dormido con ella para lograr la concepción? No sabemos, pero finalmente ella quedó embarazada del hijo de su amo y se le subieron un poquito los humos ante Sara. Por esa actitud de Agar, la echaron al desierto. Mucho se predica de la gran mujer que supuestamente fue Sara, pero nunca he escuchado que se mencionen las penurias que vivió Agar. Primero fue obligada a acostarse con un viejo y luego fue descartada junto con su hijo, como si fueran objetos sin valor. Yo considero que Agar merecía más respeto y consideración por parte de ese par de ancianos ventajosos. Pero en contraste a ese desprecio, fue la primera mujer que recibió directamente una promesa divina, que su descendencia, a través de Ismael su hijo, sería incontable. El drama de la vida de Lea está en Génesis 29. Originalmente, Jacob había pedido la mano de Raquel, la hermana menor, pero la noche de bodas la consumó con Lea, porque así lo planeó Labán, su querido suegro. Ella no tuvo otra opción. No pudo negarse porque en esos tiempos las mujeres les debían una obediencia ciega a sus padres. Al día siguiente, el supuesto engañado se lamentó grandemente, pero de verdad, ¿Jacob no se percató de que estaba con una mujer distinta a su amada Raquel? Aunque estuviera en una tienda oscura, ¿no se habría dado cuenta de que tenía una voz diferente? Yo no me creo eso de que no haya sabido que era una mujer distinta. Pienso que aprovechó y disfrutó la situación. Lea no decidió por sí misma. Fue impuesta como esposa a un hombre que no la quería y eso la enfrentó de por vida con su hermana. Generalmente se habla de ella como una mujer entrometida y de menor valor que Raquel, pero en realidad ella era muy valiosa. Fue madre de Judá y precisamente de esa tribu surgió Jesucristo según las analogías bíblicas. La vida de la hija de Jefté está relatada en Jueces 11. Jefté fue un caudillo que se iba a enfrentar a los amonitas. Antes de la batalla, le hizo una promesa a su Dios. Si él ganaba ese enfrentamiento, le iba a entregar en holocausto a la primera persona que saliera a recibirlo al regresar a su casa. Jefté ganó la batalla y la primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. Cuando la joven se enteró de la promesa de su padre, aceptó su destino y pidió solamente 2 meses para ir a llorar su duelo. Ella fue sumisa y valiente, pero no merecía esa cruel sentencia. Algunos dicen que su sacrificio consistió en dedicarse a servir a Dios, mientras otros afirman que fue ofrecida literalmente como sacrificio ardiente. No sabemos si la historia habla de que fue quemada o encerrada en un templo para servir, pero sí sabemos que no tuvo elección y que fue entregada por las creencias religiosas de otro. ¿Cuál será la versión real de la vida de esta jovencita? Fue tan poco valorada que ni su nombre registraron, pero es digna de ser recordada, y la leyenda de su sacrificio representa la posibilidad
de que los israelitas también realizaban sacrificios humanos, como algunos pueblos bárbaros de la Edad de Hierro. Mito o realidad, no lo sé. Lo que sí sé es que estas mujeres merecen un recuerdo diferente y más compasivo. Gracias por radiar conmigo.